Mundo Ejecutivo presenta. El Economista presenta. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Soy Luis Miguel González y a nombre de Grupo Mundo Ejecutivo y El Economista les doy la bienvenida. Me acompaña Francisco Abundis, encuestador y, por razones circunstanciales, en el banquillo de los acusados. Así es, si me solidarizo con mis colegas en Estados Unidos, estamos nuevamente en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Se equivocaron las encuestas? ¿Las leímos mal? Yo creo que ambas, y yo lo ubico como tres problemas de cómo estamos leyendo y otras tres razones que podrían explicar parte de lo que pasó. Yo creo que algo tiene que ver con estado de ánimo, ¿no? Había un gran estado de ánimo y se siente una especie de decepción, ¿no? De otra vez nos decepcionaron porque se repite la misma experiencia de hace 4 años, cuando además había una promesa implícita de ya tenemos los correctivos, ¿no? Ya no nos va a pasar lo del 16, vamos a resolver en el 20, no pasó. Y esto pues genera toda la idea de que iba a haber una ola demócrata y bueno, simplemente no sucedió. Entonces hay un estado de ánimo ahí muy fuerte. 2, yo te diría el tema de las concentradoras. Yo creo que el tema de las concentradoras como 538, como Real Clear Politics, no nos dejan ver del todo las diferencias que está habiendo en las mediciones y creo que esto acaba ocultando información. Al final, si revisas, sí había 2 o 3 mediciones que te daban lo que está pasando hoy día con el voto popular. Ahora, no podías tener mediciones de estado por estado, que es lo otro, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema de ánimo, creo que hay un tema, no quiero responsabilizarlas del todo, pero ahí sí le pondría el tercer elemento, la forma en que están divulgando la información no sé si sea la mejor. Esto de darnos probabilidades, y vimos el gráfico aquí y les dije, este gráfico me da miedo porque es igual el de hace 4 años y veías 15 pelotitas rojas y 85 pelotitas azules, ¿no? A ver, además, las encuestas sí pronosticaron una votación histórica, iba a votar mucha gente, eso ya lo sabíamos. 67%. Nos lo decían los votos adelantados por correo. Así es. Pronosticaban que iba a haber estados muy complicados. Así es. Eso también lo dijeron. Así es. Y probablemente este tema de la ilusión de la precisión que dan los números. Y esa es precisamente, yo creo, digamos, la fantasía de siempre, querer que una medición sea precisa y no solamente te oriente. Yo te diría que esas son las 2 formas de leerlo. Ahora, explicaciones más puntuales. Si hubo voto de la última semana, sabemos que esa tuvo una propensión hacia los republicanos. Sí, en 14 puntos, dice el Washington Post. Sí hubo un voto, no sé si llamarle oculto, sino más bien acabó dominando el voto de bolsillo. Es decir, la preocupación por la economía, que fue por lo que votaron los republicanos, además de esta idea de orden y ley, ¿no? A ver, cuando decimos preocupación por la economía es el rubro en que mejor se evalúa Donald Trump es economía. Y eso sí se consideró en días anteriores. Recuerdo en particular una pregunta que tiene poco que se hace, digo, no es como estas series largas de Gallup de los 30, esta se hace desde Ford más o menos, y la pregunta era, comparado con hace 4 años, ¿cómo está hoy día su economía? Trump estaba 10 puntos por arriba del mejor número que había tenido cualquier expresidente desde Ford, pasando por los 2 Bush, por Clinton, por Obama, por el propio Ford. Estaba cerca de 55 puntos. Y recuerdo que varios plantearon una pregunta, ¿cómo va a jugar este dato? Acabó jugando mucho más de lo que se pensaba, pero sí había reflexión, había algunas consideraciones para este optimismo demócrata. Y finalmente te diría que, y esta es una defensa poco validable, comprobable, en general la información interna que tienen los partidos, y eso pasa, te diré, en cualquier lugar del mundo, pasa en México, es infinitamente mejor que la pública. Está más actualizada, está mucho más detallada, y te pondría, digamos, un evento que pasó el día anterior de la elección, el lunes, y el día de elección, el martes,
Dime dónde estaban haciendo campaña los candidatos. Michigan y Pensilvania. Y dónde están los debates. Es decir, tenían información. De hecho, una de las quejas contra Hillary es que precisamente no se había ido a pelear esas plazas porque tienen información muy similar a la que tuvieron Trump y Biden en esta ocasión. La única diferencia, y a mí ya me parecía un indicador de que Biden estaba haciendo lo que le tocaba y no se confiaba en los números, que estaba ahí el día de la elección, estaba haciendo campaña. La otra cosa que es obvia es un proceso súper complejo y estamos discutiendo las encuestas sobre la elección de Estados Unidos en México. Hay cuestiones culturales, hay cuestiones, vamos a decir, geográficas. Sí, ¿Cómo se leyeron las encuestas desde México? Yo creo que la otra crítica que está habiendo, y esta podría exculpar necesariamente a los pollsters, que es el término como se conoce allá, es esta idea de la lectura, ¿no? Y yo creo que si ves, más allá de las mediciones, cómo se estuvo comunicando el día de la elección, por ejemplo, pocos canales de televisión, yo lo vi en CNN, pero no lo hacía Fox, no lo hacían otras coberturas, no te decían exactamente qué estaban contando, ¿no? Sabíamos que había 100 millones de votos por adelantado, sabíamos que en proporciones casi inversas eran demócratas contra republicanos. Lo que no sabíamos era cuando ellos te daban un dato de cualquier estado, no sabíamos qué estaban contando, si estaban contando los votos del día de elección o estaban contando los votos que ya habían llegado. Y en eso, pues sí, pasa a ser también muy frustrante porque son tan distintos los sistemas electorales, ¿no? Yo creo que necesitan allá un INE que los estandarice y unos se contaron el día de elección, otros ya se contaron días antes, no han acabado algunos, ¿no? Para cerrar, ¿qué calificación le pones a las encuestas en esta elección? Yo creo que la misma que en el 16, o sea, yo creo que hubo errores serios, sobre todo en algunos estados, Ponle Florida, un número, por ejemplo. del 1 al 10. Yo creo que 7. 7. Francisco Abundis, es un gusto estar contigo. Igualmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te absolvemos aquí. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias. Continuamos, estamos en este programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Soy Luis Miguel González, no se despegue. Estamos de regreso en este segundo bloque de este especial sobre elecciones de Estados Unidos. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Amy Glover, Sergio Alcocer, Eduardo Andrade y vía remota el embajador Andrés Rosenthal. Embajador, ¿cuál es su primera impresión 2 días después de la elección, de un día caótico, del día después? Bienvenido. Gracias y gusto estar con ustedes. Yo creo que lo de caótico es un poco exagerado. Han habido otras elecciones en Estados Unidos más caóticos. El tema de la elección entre Gore y Bush con el tema de Florida y las boletas que no se pudieron contar. Pero en todo caso, lo que sí parece claro es que Joe Biden ya tiene su camino a la presidencia. Faltan todavía algunos estados por contabilizar, boletas que se mandaron por correo o que se entregaron anticipadamente, sobre todo en el caso de Pensilvania, donde Trump venía liderando, pero su margen ha sido mucho más estrecho esta mañana de lo que fue el día de ayer. Posiblemente Biden gane hoy uno de los estados que necesita para llegar a 270 y probablemente ya eso se habrá decidido. Claro que lo que demuestra esta elección es la enorme polarización que existe en Estados Unidos, el hecho de que casi la mitad de la población que votó por Trump. Quiere decir que ese individuo y sus políticas siguen teniendo una resonancia importante en la Unión Americana. La división entre las dos costas y el centro del país también muestra esa misma polarización. Sin embargo, yo siento que poco a poco, una vez que pasen los días más álgidos
del proceso electoral y se declare el vencedor y se declaren los vencedores en las dos cámaras del Congreso y de las demás elecciones que se han llevado a cabo, las cosas llegarán un poco más a un cauce normal. Y de aquí a enero, cuando toma posesión el nuevo presidente, estaremos viendo cómo se va configurando el escenario político en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Amy, Biden va a ser probablemente el presidente electo más votado, pero Donald Trump va a ser el candidato perdedor también más votado. Claro. ¿Qué nos dice esto del escenario que viene? Pues sí, como bien dijo el embajador, la sociedad está muy dividida. Lo que a mí me da esperanza es de que, bueno, después de este ejercicio democrático va a ser muy claro quién ganó. Yo creo que en el caso de una presidencia de Biden, lo interesante es que Biden está reconocido por ser un mediador con la oposición. Y el Partido Republicano va a tener una gran tarea de reconstrucción también post-Trump. Porque ¿quién va a ser la figura nacional ahora? Entonces, y Mitch McConnell, el que lidera el Senado por parte de los republicanos, no es una figura amado a nivel nacional. Entonces, creo que los dos partidos tendrán sus retos y a lo mejor eso obliga a la tarea de consensos. Llevamos 2 días, Sergio Alcocer, tratando de entender qué pasó. ¿Qué aprendiste tú que no sabías? Tú eres un experto en Estados Unidos. ¿Qué aprendiste que no sabías con este proceso electoral? Yo creo que lo que estamos viendo muy claramente, siguiendo la línea de lo señalado por Amy y el embajador Rosenthal, es que el oso americano, bravo, duro, se salió de la jaula. Y el tema es ahora cómo domarlo, no necesariamente cómo meterlo, pero cuando menos ahorita cómo domarlo. Y yo creo que una de las lecciones que podemos tomar es que la democracia funciona, que la democracia puede lograr, cuando hay divisiones tan contrastantes, llevar a un término adecuado a un partido para que pueda gobernar. Creo que también nos anuncian las elecciones importantes, será el reto que tendrá cualquiera de los dos que gane, particularmente si es el vicepresidente Biden, para lograr cerrar estas brechas y estas divisiones. Y creo que no lo va a poder hacer solo desde la Casa Blanca. Creo que tendrá que echar mano del trabajo de los gobernadores, cosa que no es muy usual en los Estados Unidos, y también trabajar con los alcaldes de las ciudades en aquellos lugares en donde particularmente hay este tipo de diferencias. Ambos están dando por supuesto, incluso el embajador, que no va a haber protestas civiles muy fuertes. Te pregunto, Eduardo Andrade, tú en este espacio has tenido no sé si cómodo o incómodo rol de defender a Trump. ¿Qué va a pasar con Trump y en particular con sus partidarios más radicales? ¿Cómo te imaginas que van a reaccionar? Bueno, yo preferiría verme como quien defiende la agenda republicana y no la agenda de un presidente del país. Entiendo que el presidente Trump fue el presidente del Partido Republicano y el presidente de los Estados Unidos, pero creo que afortunadamente, como bien dice el embajador Rosenthal, los escenarios catastrofistas en donde se manifestaba casi una guerra civil activa, violenta entre los Estados Unidos, no están sucediendo. Creo que la democracia funciona y funciona bien dentro de este sistema tan complicado que es el sistema de los Estados Unidos. Creo que lo que procede ahora, el escenario más probable, hablemos del escenario más probable, creo que va a haber una judicialización de la elección, pero creo que después de la judicialización de la elección, el Partido Republicano tendrá que tomar las cosas como son, una votación en su contra y reconstruirse y prepararse para las intermedias. Primero, no perdieron el Senado, cosa muy importante, ganaron escaños en la Cámara de Representantes y prepararse para el futuro. Veremos quiénes son los líderes que van emergiendo para esas posibles candidaturas dentro del Partido Republicano. ¿No es muy pronto para decir que la democracia funcionó en este caso? ¿Embajador? No, yo creo que en efecto coincido con Sergio y con Eduardo y con Amy. La democracia funcionó. Claro que cuando hay una contienda tan cerrada, tan prolongada, que no ha dado todavía resultados finales, la gente tiende a pensar que hay algo que no funciona. Pero yo creo que sí funcionó. Se están contando votos. Hay que recordar que hubo
una votación abrumadora, la más alta históricamente hablando, de votos por correo y votos previos, principalmente debido a la pandemia, pero también porque en general en esta votación se rompieron récords de cuántos americanos votaron, 70%, casi de 67%, perdón, casi de los elegibles para votar, lo cual es un récord. Y eso para mí es la indicación de que la democracia funciona. Buenísimo. Llega el momento de hacer una pausa. Continuamos con este especial sobre elecciones de Estados Unidos. Soy Luis Miguel González, me acompañan Amy Glover, Sergio Alcocer, Eduardo Andrade y el embajador Andrés Rosenthal. Siga con nosotros, por favor. En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor estado de México y los logros de IBM, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el Buen Fin y la omnicanalidad, bandera de la postpandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Lovells, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en este programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Amy Glover, prácticamente son 2 días, poquito más de 48 horas respecto a la jornada electoral. ¿Qué puede salir mal en lo que viene? ¿Cuáles son en tu tablero, cuáles cosas te preocupan? Sí. Lo que me preocupa es la división social de más largo plazo. Espero que la situación legal, ¿no?, que va a fomentar o a liderar el presidente Trump no dure demasiado o no genera más incertidumbre. Yo siento que lo más probable es que no llegará a mucho, pero eso da más espacio para protestas en la ¿Cuánto calle. sería durar demasiado? ¿Cuánto es lo normal, este derecho al pataleo, digamos? Pues esto no es normal, de que un presidente va... Digo, sí hemos tenido en la historia ciertos casos, como el caso que ya mencionamos de Florida, cuando fue incierto el resultado entre Gore y Bush. Pero, digo, esto no es común. Pero creo que Trump va a hacer pataleta un buen rato y eso va a generar dudas dentro de su base. Sergio, tú pusiste esta expresión, quedó claro que la democracia funciona, decías en el corte, funciona porque siguen contando votos, yo diría de manera transparente. Yo creo que ese es el gran valor en este momento del proceso democrático, digamos, en los Estados Unidos. El hecho de que cuando hayas votado hace 2 semanas, hace 3 semanas o el propio martes, tu voto tienes la certeza de que está ahí y será contado. Y eso me parece que es fundamental, aunque se tarden 2 o 3 días, eso le da una enorme legitimidad a quien gane, como también a quien pierde, pues le quita cualquier otro argumento de que pueda patalear, como se menciona. Y bueno, pues ya veremos en este próximo mes que legalmente tienen derecho a presentar cualquier impugnación hasta dónde lo llevan. Pero sí creo que va a ser una caja de amplificación de la división que ya se tiene en los Estados Unidos, cualquier pretensión de tratar de descarrilar la elección por señalarla como fraudulenta. Yo creo que eso no va a abonar a la división que ya se tiene en Estados Unidos. En tu primer comentario, Eduardo, decías, quiero distinguir entre el presidente Trump y la agenda republicana. Me gustaría que fueras más claro en esto. ¿Dónde está la línea que separa
la agenda republicana del presidente Trump? Bueno, es un candidato ciudadano por principio. Al ser así, claramente viene con una agenda ciudadana o una pretendida agenda ciudadana y no la agenda del Partido Republicano. El Partido Republicano, estoy seguro, es bastante menos explícito. No veo la comunicación por Twitter en el futuro ser la misma que era durante estos 4 años. Creo que hay una diferencia muy grande. Una diferencia además que creo que el voto indica que hay que ir hacia el centro, no tanto hacia los extremos. Creo que los extremos quedan descalificados en esta votación. Y creo también que es una cosa muy importante respecto a la democracia americana. El pueblo de los Estados Unidos entiende un momento importante en su historia y sale a votar como nunca había votado. Una sociedad acomodada generalmente se vuelve displicente respecto a los derechos democráticos del voto, en particular, en este caso la sociedad americana, al contrario. Sale y vota mucho. Y creo que eso es muy positivo para todos. Dices una cosa que me parece súper relevante. Quiero involucrar al embajador. Es un voto hacia el centro. Me parece que sí. Uno de los perdedores serían los extremos. ¿Coincide usted con esto, embajador Rosenthal? Sí, totalmente. Y yo creo que este es un fenómeno que se vive en muchos países. Los extremos en general no son atractivos para los votantes. Quieren una posibilidad de equilibrios. Por ejemplo, creo que el hecho de que los demócratas no ganaron el Senado probablemente tendrá que ver con que gente que votó por Biden como presidente podría haber votado republicano para el Senado. Y eso pues es típico de los equilibrios que las democracias generalmente demuestran. Quiero también mencionar que aunque Trump ha sido mal perdedor y sigue tuiteando y gritando de que quiere que se paren los conteos en los estados donde está perdiendo, no en los donde está ganando, la verdad es que poco a poco eso se va a desvanecer. Y ahí estoy muy de acuerdo con Eduardo. Trump como individuo, como ciudadano, irá desapareciendo, mientras que los republicanos tendrán que empezar a tomar conciencia de por qué no ganaron esta elección y por qué la agenda tradicional republicana no fue bien representada por Donald Trump. Muchas gracias. Amy, ¿coincides tú que en conjunto demócratas, republicanos le dijeron no a lo extremo y apostaron, vamos a decir, en una especie de sabiduría colectiva por la moderación? Y la verdad es una tendencia que vemos en Estados Unidos. Por lo general, los estadounidenses no les gusta extremos, no les gusta tanto la ideología y son muy pragmáticos en sus decisiones. Y creo que la ala más de izquierda del Partido Demócrata también vio pérdidas. Y eso va a ayudar. ¿Te refieres a Elizabeth Warren y Bernie Sanders? Sí, y bueno, en Alejandra Ocasio-Cortez, que siento que es como, ella es el foco ahorita de esa banda, pues. Y eso va a ayudar a Biden a administrar el partido internamente, lo cual es muy importante. Yo creo que hablando de reconstrucción del Partido Republicano, un reto que tienen es que no tienen empatía con los jóvenes. Al rechazar la agenda de cambio climático del presidente Trump, como que hay un desconecte, los jóvenes no se sienten identificados con lo que ven como un partido de hombres blancos viejos, y Trump no ayudó en nada a eso. Entonces yo creo que interesantemente igual van a tratar de reconstruir puentes con la comunidad latina, como que tienen que reinventarse. Veo que estás tomando nota, Sergio. Te quiero preguntar, bueno, ahora sí, ¿qué escribiste? ¿Qué tienes que escribir? Sí. A ver, yo estaba escribiendo un poco una reflexión en el sentido de que el populismo es difícil de erradicar. Y creo que hablar de este 50% de votos, más o menos, que tiene el presidente Trump, pues te marcan una agenda de que hay un grupo de importantes estadounidenses que piensan alrededor de una agenda pues muy populista que llevó a cabo, que llevaba... Estamos hablando de populismo y también de extremismo en algunas cosas, ¿no? Nomás para
que en algún sentido ese extremismo apoya al populismo. O sea, el populismo requiere dividir, el populismo requiere marcar los polos para poderse mantener vigente. Por otro lado, otro tema es que las campañas sí sirven. Normalmente pensamos que las campañas no son importantes, que lo que se ofrezca en las campañas no es relevante, y estamos viendo que el hacer campaña sí tiene un efecto. Tan lo tiene que hace una semana las preferencias eran claramente a favor de Biden, y ahora vemos una elección sumamente cerrada por un trabajo que hizo muy eficientemente el candidato Trump, el presidente Trump, en su campaña. Por otro lado, bueno, señalar efectivamente que en esta nueva demografía de los Estados Unidos, no es tan nueva, pero digamos, nueva para el Partido Republicano, esa adaptación de la mentalidad del Partido Republicano se tiene que dar, y recordar que el electorado piensa en un muy corto plazo. Es un electorado pragmático, como nos sucedió en México hace unos años, en donde no piensan en lo muy inmediato o largo plazo, como es el cambio climático, que sin duda es importante, sino piensan en la parte económica para lograr que sus hijos vayan a una mejor escuela. Entonces, en eso creo que estamos viendo también las diferencias en la campaña. Cuando escuchaba a Amy decir los republicanos están desconectados de un electorado joven, lo primero que yo decía, pero Biden tiene 76 años. ¿Está mejor conectado con los jóvenes, piensas tú, Eduardo? Biden. No creo que esté mejor o peor conectado con los jóvenes. Claramente, a ver, habría que volver a escuchar a Paco Abundis y el breakdown que hizo del voto. Un voto también particular, el voto latino. En México generalmente en México pensamos que la agenda del presidente Trump es antilatina. Y sin embargo, el latino vota por el republicano y vota por Trump. Es muy difícil generalizar en cualquier sentido. Sí, en un principio coincido con Amy que la agenda republicana parece ser enfocados al hombre blanco y de edad, pero no creo que necesariamente lo sea así. Yo las pláticas, que trato de platicar con gente en la calle en los Estados Unidos, y creo que el Partido Republicano es aspiracional para mucha gente, en las minorías y en cualquier sentido, inclusive para el joven. No creo que el Partido Republicano se tenga que reconstruir. Un partido que casi llega al 50% del voto no es una reconstrucción, creo que es una recuperación de la base con la que ellos funcionaban, distinta de una agenda ciudadana que creo que en algún sentido resultó extrema. Creo que los Estados Unidos quieren estar al centro y creo que es por donde vienen las cosas. ¿Fue un voto, embajador, en contra de Trump o a favor de Biden? Pregunta difícil. Buena pregunta. Yo creo que ambas cosas. Yo creo que Biden sigue siendo, porque él representa muchos de los valores del Partido Demócrata, un candidato atractivo para una parte de la población americana, mientras que Trump tiene muchos puntos en contra. Es un bully, es una persona que ha agredido a mucha gente en Estados Unidos. Al inicio de su mandato empezó a despotricar contra empresas, contra gentes en lo particular, y eso yo creo que ahuyenta a muchos votantes, sobre todo a los jóvenes. Ahí yo no estoy 100% de acuerdo con Eduardo. Yo creo que Trump no representaba algo muy atractivo para jóvenes en general. Seguramente en su base sí, pero no jóvenes en general. Y por lo tanto creo que fue una combinación de ambas cosas. Un voto anti-Trump y un voto pro-Biden. Amy, ¿qué tanto cambió la sociedad de Estados Unidos en 4 años con Trump? ¿Y cómo se reflejó esto en la elección? Sí, yo creo que cambió mucho. Estas divisiones existían, pero él los amplificó de una manera nunca antes visto. Y un tema que no hemos mencionado que es clave es que por primera vez en la historia de Estados Unidos habrá una mujer vicepresidente. Y el presidente tiene 78 años. Y él ha dicho claramente que escogió a Kamala Harris justamente porque es una mujer muy preparada, etc. Es una mujer de color. La situación racial en Estados Unidos, amplificar este odio entre diferentes grupos, empeoró terriblemente y causó mucha tristeza, porque parte del sueño americano también es vivir en paz entre grupos distintos. Y es un país de inmigrantes. El melting pot. Sí, el melting pot, ¿no? Y cuestionar también, rechazar
el Black Lives Matter, el movimiento, de si hay una población que construyó el país, son los afroamericanos, porque llegaron hace 400 años como esclavos. Y no darles su lugar. Digo, 90% de los afroamericanos votan demócrata. Eso dice todo. Sergio, decía, si hay una población que construyó Estados Unidos son los afroamericanos, pero están los hispanos también. Sin duda, y creo que en esta elección tenemos que prestar mucha atención al voto diferenciado de los hispanos. No votan de manera igual los puertorriqueños, cubanos, en Florida, por ejemplo, a como votan las poblaciones de origen mexicano en California, en Texas, en Tennessee o en Wisconsin. Creo que es una oportunidad, primero, para acercarnos a las comunidades mexicanas y vamos a tener que trabajar a través de la Cancillería y diversos mecanismos en protegerlos. ¿A qué te refieres con una oportunidad? ¿Te refieres para el gobierno mexicano, para las empresas mexicanas, para...? Yo diría para el país en general. Por supuesto, el gobierno mexicano tiene una responsabilidad porque legalmente ellos, me refiero al ciudadano mexicano que vive fuera, tiene la prerrogativa de ser protegido por el gobierno y el gobierno mexicano la obligación de hacerlo y lo hace de manera muy eficiente a través de los consulados. Hay que dotarles de mayores recursos y mayores capacidades. Al mismo tiempo también hay que reconocer que seguimos teniendo un subejercicio en las capacidades políticas, las capacidades de nuestra propia población para presentarse como candidatos a las elecciones locales, independientemente de lo que pasa en California. Y creo que es una oportunidad para que la comunidad mexicana siga avanzando en sus intereses en general en los Estados Unidos. ¿Se notó poco la presencia mexicana en las urnas? Sí. ¿Coincides tú, Eduardo? No, yo no creo. Yo creo que la presencia mexicana está en el probable candidato ganador en determinados estados. Creo que estamos cada vez más presentes y en muchos sentidos. La agenda mexicana creo que tiene que ser muy relevante y creo que eso nos debía llevar a las reflexiones de qué pasa en el supuesto que está sucediendo ahora de que el presidente sea Joe Biden. Kamala Harris, importante su presencia, pero votó en contra del Tratado de Libre Comercio en su momento. Del TEMEC, ¿te refieres? Del TEMEC, sí, exactamente. Es decir, creo que tenemos que irnos moviendo ya hacia qué viene hacia adelante respecto a la probable presidencia de Joe Biden adentro. Y Kamala Harris es distinta a la senadora, estoy seguro, a la vicepresidenta de los Estados Unidos y tiene que serlo. Y creo que tenemos que empezar a ver hacia adelante nosotros en la defensa de los nuestros en Estados Unidos y en lo que pase hacia México desde una nueva presidencia. Amy. Sí, yo digo, creo que Kamala Harris, bueno, californiana, entiende muy bien México. Creo que México tiene una oportunidad muy importante. Biden conoce América Latina súper bien. Tuvo ese encargo cuando fue vicepresidente con Obama. Yo creo que va a querer tener una relación estrecha con México, hablar de varios temas, la implementación del TMEC en cuanto a medio ambiente en particular, temas laborales y tener una estrategia de competitividad regional inteligente y ambiciosa. Bien, la mesa está servida. El siguiente bloque es para ver qué pasa con México, qué conclusiones sacamos para lo que viene para nuestro país después de la elección de Estados Unidos. Siga con nosotros. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Regresamos. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos y dejamos para el último bloque lo que creo que es la parte más importante, cuando menos para nuestro país. Embajador Rosenthal, ¿qué viene para México con los resultados de la elección que ya tenemos más o menos claros?
Poco cambio desde mi punto de vista. Yo creo que Biden va a tener muchas prioridades mucho más urgentes en sus primeros 100 días de gobierno. Dominar la pandemia, revivir la economía, sanar ciertas heridas dentro del mismo electorado estadounidense, reparar relaciones con los europeos y los aliados militares. Todo eso creo que será sus prioridades para sus primeros 100 días. Y no creo que haya un cambio fundamental en la relación bilateral, quizás con una excepción, y esa la va a heredar Biden de lo que ocurrió ahora con el general Cienfuegos. Me da la impresión de que el gobierno de México y particularmente el presidente López Obrador quiere revisitar la estrategia de colaboración con los Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza y en materia de narcotráfico. Le cayó mal que no le hubieran avisado de la detención del general Cienfuegos. Le cae mal que no haya una confianza evidente entre las autoridades de uno y de otro país, y por lo tanto creo que ahí sí puede haber un replanteamiento por parte de México, no tanto por parte de Estados Unidos. A México le toca pagar un precio por haber estado más cerca de Trump que de Biden. No lo creo. Creo que eso se olvidará. Quizás algunos quedarán con el mal sabor de boca de la visita de Andrés Manuel a Washington, pero yo creo que este gobierno y el gobierno que sigue es un gobierno pragmático y entienden que la relación con México es importante y que por lo tanto tienen que manejarla como se ha manejado en años pasados, sin las agresiones, sin el bullying que Trump en lo personal dedicó a México, y reencauzar la relación sobre una base mucho más normal, viéndolo desde el punto de vista histórico. Amy, el embajador dice, no va a pasar nada, cuando menos no en el corto plazo. ¿Coincides tú? Sí coincido que México no es una prioridad urgente para Estados Unidos, pero sí será una prioridad, y yo creo que conviene mucho a México ya armar su estrategia en cuanto a temas económicos también, cómo quiere reconstruir o profundizar esta relación, porque sí van a llegar los gringos con sus no demandas, pero sus recordatorios de, oye, tenemos una relación mucho más allá de inmigración. Queremos hablar de estos compromisos, queremos trabajar con Canadá en realmente enfrentar como bloque a otras regiones del mundo en términos de competitividad, y creo que eso conviene a México. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuál es tu pronóstico? Difícil saber, pero yo creo que México debería tomar una actitud más proactiva. Digo, ya sabemos quiénes son los asesores de Biden en materia de América Latina, ¿no? Entonces hay que llegar antes. Bueno, Juan González, Ricardo Zúñiga, digo, hay que llegar pronto y poner las cosas sobre la mesa, no estar esperando a que lleguen a ellos. Dice el embajador, Amy confirma, México no está en la primera lista de prioridades. Es un poco duro para el ego mexicano, porque tampoco es que estemos tan resueltos. Bueno, a ver, hay que reconocer que la agenda de los Estados Unidos es una agenda de crisis. Entonces, el hecho de que no estés en el escritorio del presidente de los Estados Unidos es bueno, ya que en el escritorio de los Estados Unidos está la crisis de Afganistán o está el problema en algún otro lado, Rusia, etcétera. Entonces, el hecho de que México no aparezca en ese escritorio, pues no es una mala noticia. Lo que sí creo que es una mala noticia es que no nos hagamos importantes por las buenas causas. Y coincido totalmente con lo que se ha señalado por parte de Amy. O sea, México tiene que tomar el liderazgo de la relación, tiene que ser mucho más
más proactivo, tiene que presentar qué es lo que esperaría México de la relación, darle la vuelta. Yo estoy seguro que los americanos sí le van a señalar a México, aunque sea la primera vez, la visita y lo que sea, cuando menos una sola vez para sentar el precedente. Que no somos tontos, pues. No lo van a volver a utilizar, pero sí lo van a decir una sola vez. Y de ahí, pues lo que México tiene que hacer es proponer la construcción de una relación distinta, diferenciada con Trump, en donde se base en aprovechar la arquitectura institucional, que para los demócratas es muy importante. Si tú pudieras poner un solo tema en la mesa, ¿cuál escogerías? Competitividad. Regional. Competitividad, sí, porque eso te lleva a educación, te lleva a ciencia, tecnología, te lleva a mejores empleos mejor pagados. Migración. O falta de migración. O migración ordenada para los temas de migración Y eso laboral. es clave porque ¿Sí? México tiene que ser más pragmático también. ¿Qué nos conviene? ¿Qué sacamos de esta relación? ¿No? Sí. Eduardo Andrade, no vamos a estar en el escritorio, no estamos en la primera lista de temas urgentes. ¿Cuándo tendríamos que estar? ¿Qué esperarías tú? Pues hace una semana tendríamos que estar trabajando ese tema. Creo que es importante. Si para ellos no es lo más importante, para nosotros, hoy por hoy creo que es lo único. Quizás no lo único, pero por mucho lo primordial. Estar en ese escritorio, empezar a trabajar y buscar una agenda de competitividad. Creo que una agenda de competitividad alivia muchos de los problemas que pudiera percibirse que hay entre nosotros. Y creo además que para todos es ventajoso porque con la ruptura de las cadenas de suministro desde China y las diferencias con China naturales, México tendría que ser un excelente lugar para que ese onshoring de las compañías americanas pudiera quedarse a este lado, traer progreso en base a trabajo, a prosperidad y lograr todo lo que todos queremos dentro de un entorno, de una región en la que debemos estar privilegiados de estar. Una región muy rica en contenido científico, muy rica en futuro. Una agenda de competitividad al mismo tiempo nos remite a muchos más canales de diálogo con Estados Unidos. Sí, claro. ¿Quiénes deberían participar desde México en un diálogo con Estados Unidos, embajador? Creo que los actores que siempre han estado presentes en la agenda bilateral, evidentemente el gobierno, la Cancillería mexicana, que también ahora está dedicada a otras tareas, buscando vacunas y pipas de gasolina y otras cosas. Creo que también el sector privado, evidentemente, los legisladores son una parte importante, el mundo académico, el mundo de sociedad civil. Yo creo que la agenda bilateral es tan variada y tan intensa que casi todos los sectores de México deberían estar sobre la mesa, deberían estar trabajando. Digo particularmente del sector privado, que hasta ahora ha sido muy silencioso en cuanto a su relación con el gobierno de los Estados Unidos, básicamente porque el presidente Trump tenía esta estrategia de excluir la posibilidad de que México fuera una plataforma para inversión y suministro a Estados Unidos con las amenazas de aranceles, etcétera. Todo eso creo que va a cambiar con Biden y por lo tanto creo que el sector privado mexicano tiene que empezar a entender que tiene una voz que tiene que escucharse en Washington y en toda la Unión Americana. Amy decía, México tiene que ser más pragmático. ¿Cómo ser más pragmático en el punto en el que estamos? ¿Dónde, literalmente, cómo pasar de esta relación, a veces tan sentimental, tan emocional, a un enfoque más pragmático, embajador? Bueno, el pragmatismo debe ser siempre, creo, y el velar por los intereses nacionales, el rumbo que debe tomar cualquier país en su política exterior. Y México no es una excepción. Yo creo que tenemos que empezar a ver cosas como el hecho de que México es un país de tránsito para migrantes centroamericanos y buscar soluciones con los Estados Unidos que no sean los que se encontraron con el gobierno de Trump, porque esos fueron, a mi juicio, totalmente contrarios a los intereses nacionales. Amy, tú tocaste el tema
medio ambiente. Prácticamente la única declaración de política pública que ha hecho Biden es voy a volver al Acuerdo de París. Medio ambiente suena muy abstracto, pero metidos en detalle tiene que ver con política energética, tiene que ver con política hídrica. Claro. Y un montón de temas que han sido noticia en los últimos días, semanas en México. ¿Qué va a pasar con una agenda medioambiental radicalmente diferente de parte de Biden? Sí, no. Quiero decir, ¿qué va a pasar para México? Sí, el tema de cambio climático ya es central en las prioridades del partido. Y yo creo que él va a seguir ese sendero. Él ha hablado directamente sobre energía renovable. Eso obviamente, yo creo que Estados Unidos va a esperar que México tenga una estrategia en ese sentido. Digo, México tiene una ventaja natural en solar, eólica, y yo creo que se espera junto con Canadá, Estados Unidos, México, una estrategia regional, una participación plena. Hay acuerdos a nivel global, regional, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué va a pasar con un presidente que en el tema energético plantea un giro de 180 grados, Sergio? ¿Qué impacto puede tener para México positivo y negativo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista pragmático, la competitividad del país se puede ver reducida y seguramente se verá reducida con el uso de energías que sean sucias. El caso de la generación de energía eléctrica utilizando combustóleo y demás, más allá de las externalidades hacia la salud o el carbón. Entonces, eso finalmente le va a pegar a México en ser competitivo en la región de América del Norte. Y ese es un argumento que puede utilizar a su favor Estados Unidos y Canadá para presionar, para que la agenda en términos energéticos mexicanos incorpore más a las energías renovables y a la energía limpia. Particularmente porque en la medida que México deje de ser competitivo, toda América del Norte deja de ser competitiva y entonces un bloque distinto, China o Corea, Asia, pues puede ser más competitivo. ¿Ves a Estados Unidos presionando fuerte a México o mandando mensajes indirectos? ¿Cómo te imaginas? Yo creo que hay diferentes maneras y yo creo que utilizarán en su momento los diferentes medios para ello, pero yo creo que sí va a ser un tema de conversaciones en un primer momento y dependiendo de cómo vayan avanzando los temas, pues podrán desembocar en otro tipo de presiones, pero sí, sin duda será un tema. Te veía asintiendo tanto a lo que decía Amy como a lo que decía Sergio. ¿Cómo estás viendo la agenda medio ambiente de la región Norteamérica? Creo que en el momento que regrese Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático también se va a adquirir la legitimidad para exigir los cumplimientos de dicho acuerdo. Y como tal, entonces creo que sí, la ley del 2008 respecto a energías renovables, que ha estado sujeta a cuestionamiento por la administración actual, va a tener que ser retomada. Es decir, las subastas que había para energías renovables que suspendieron con esta administración, que eran para cumplir con los objetivos de cambio climático para el país, se ha suspendido en México. Creo que vamos a tener que explicarle muy bien a los americanos porque es que sin subastas estamos cumpliendo. Porque si no cumplimos y ellos son parte de París, creo que nos lo van a exigir. Y no solamente vamos a perder competitividad, creo que van a tener argumentos para ponernos trabas en el comercio cuando no cumplamos con esos objetivos. ¿Existe algo parecido a presión positiva de parte de Estados Unidos hacia México, Sergio? Bueno, sí existe cuando te demuestran de manera objetiva que lo que tu incumplimiento o tu no, digamos, el que no estés... Tu pachorra. Una displicencia o como lo quieras, tiene consecuencias y tiene consecuencias para el propio país. Entonces, digamos, sí hay una presión positiva en ese sentido, que es parte del diálogo que se da entre los dos países, ¿no? En donde claramente uno le trata de demostrar al otro que las políticas le están impactando no solamente negativa al país que lo está tratando de argumentar, sino también al propio país que las está ejerciendo. Y en este caso es el tipo de presiones positivas que se pueden dar. Nos queda un minuto. Les voy a pedir casi en una frase que me contesten una pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo. ¿El triunfo de Biden es bueno para México, embajador? Sí. ¿El triunfo de Biden es bueno para México, Amy? Sin duda. ¿El triunfo de Biden es bueno para México? Para México y el mundo. ¿El triunfo de Biden es bueno para México? Si lo manejamos adecuadamente desde México, debe ser bueno. Es un gusto haberlos tenido, embajador Rosenthal, Amy Glover.
Sergio Alcocer, Eduardo Andrade y Gracias. a ustedes, amigos, que nos acompañan desde su casa. Aprovecho los 30 segundos que me quedan para invitarlos a la cumbre de negocios de Mundo Ejecutivo. Será el 2 de diciembre, dedicado a relaciones económicas con algunos países muy relevantes que no necesariamente tenemos en el radar: Corea del Sur, Gran Bretaña e Italia. Muchas gracias. Nos vemos en esa cumbre de negocios. Hasta pronto. Gracias, amigos. Gracias, amiga. Un placer. El Economista presentó. Mundo Ejecutivo presentó.